Sí, todos los años hay un incremento en la cantidad de muestras y suelos muestreados. Así que un año más que finaliza la campaña de trigo, ya culminó, queda algún ciclo corto, pero el gran volumen de muestras ya lo tenemos analizado y procesado. Y bueno, como todos los años, compartimos un poco las estadísticas que hacemos promedios, análisis de los análisis que ingresan al laboratorio y eso es un poco lo que queríamos comentarle respecto a los suelos de la campaña de trigo. ¿Y qué lectura hay? Mira, en suelo básicamente cuando hablamos de una lectura tratamos de interpretar qué es lo que pasó con respecto a la campaña o a los meses anteriores. Es bueno hablar por separado entre nutrientes móviles y no móviles, ¿no? Como para poder entenderlo mejor. Móviles me refiero al nitrato, ¿no? Con respecto al nitrato, a veces es difícil generalizar. Si bien a veces los años húmedos da menos, porque es más lavado, y los años secos da más en general, es bueno interpretar la cuestión de nitratos caso por caso, ambiente por ambiente, lote por lote, ¿no? Por ejemplo, hemos observado este año y todos los años en general que lotes que tienen mucha maleza, que se escapó el capiquí, que nos hizo el barbecho a tiempo, los niveles de nitrato bajaron mucho porque ese cultivo o maleza en funcionamiento viva genera una baja muy importante en la disponibilidad de nitratos. Otras cuestiones tienen que ver con la labranza, ¿no? Hemos observado en campañas anteriores que por ahí pasar un disco implica un equivalente a 70-80 kilos de urea porque oxigena y libera muchísimo nitrógeno, entonces también hay que tener en cuenta esos efectos antrópicos. Y también es interesante, y ahora lo estamos viendo cada vez más con las ambientaciones que hacen nuestros clientes, cómo cambia la dinámica de los nitratos en una loma con respecto a una media loma. Porque una de las principales interpretaciones que hacemos es que tiene que ver con la capacidad de almacenar agua que tiene un suelo, ¿no? Eso tiene que ver con la textura, la porosidad, la densidad, la compactación, la infiltración en sí. De repente una loma es un sustrato que tiene poca capacidad de almacenar agua y por ahí 40-50 milímetros y por ahí una media loma tiene el doble, 80 o 100. Eso hace que si llueven 50 milímetros en la media loma, esa agua se percibe, se almacena y en la loma esa agua excede, entonces escurre o infiltra. Y al haber un movimiento horizontal o vertical importante, en la loma, una misma lluvia, un mismo fenómeno climático, en un mismo lote, en la loma el nitrato se va y en la media loma se acumula y se almacena. Entonces un poco es eso con respecto al nitrato, ¿no? Que es el móvil. Después, si nos preguntan qué pasó con los nutrientes no móviles o los componentes del suelo más estables, como puede ser la materia orgánica y el pH, eso nos permite hacer una interpretación un poco más a largo plazo, ¿no? La materia orgánica y el pH son componentes que varían muy lentamente y tendríamos que hacer una interpretación tal vez en mayor cantidad de tiempo para poder interpretarlo. Con respecto a la materia orgánica, una anécdota linda que queríamos compartir este año. La semana pasada casualmente mostramos un lote muy parejo en relieve que estaba separado por un alambrado que la mitad era pastura y la mitad agricultura durante muchos años. Y la novedad, lo que detectamos es que en la parte agrícola la materia orgánica daba 3%, que es muy bueno para la zona, pero en la parte ganadera, que es un suelo prácticamente pristino, daba 4,5%. Y lo notable es cómo la materia orgánica, en este caso, un lote que pertenece a la misma posición en el relieve, se disminuyó 1,5 puntos, y casi el 50%, 40%, por el uso agrícola en el lote de al lado, ¿no? Y otra, ¿Cuánto a pH que deja? En cuanto al pH, una curiosidad que este año tuvimos y que estamos empezando a ver cada vez más seguido. Leímos el pH más bajo de lo que va de la campaña, leímos un pH de 5,2, que la verdad que nunca habíamos leído un pH tan bajo. Y lo curioso es que era un lote de pastura, un lote con alfalfa, un lote de un tambo, que tiene una rotación incluso agrícola, ganadera, la típica rotación, 4 años de agricultura, 4 años de ganadería. Y el dueño del campo nos dice, ¿cómo puede ser que hace 50 años que este lote lo rotamos con agricultura y con ganadería, que es la rotación más
la que todo el mundo quiere hacer, ¿cómo puede ser que el pH se acidificó? Y sacamos una cuenta que nos pareció bastante didáctica para explicar lo que estaba pasando. Calculamos la cantidad de calcio que los sucesivos cultivos, tanto alfalfa como maíz que se hacen en la rotación, se había extraído en los últimos 50 años. Y nos dio 20 toneladas, es decir, 20.000 kilos de dolomita por hectárea que se extrajeron en los últimos 50 años en ese campo, ¿no? Y eso explica un poco, si bien uno puede aportar fósforo, nitrógeno y tiene una rotación que aporta materia orgánica y cobertura o raíces como la alfalfa, hay otras cuestiones que tienen que ver con el balance de cationes que empiezan a marcar una diferencia y que empiezan a acidificar el suelo con todo lo que eso implica, ¿no? En cuanto a la liberación de los demás nutrientes. Es un dato importante que pudimos destacar. En materia de análisis de semillas de soja, finalizada la campaña 19-20, ¿qué dejó, ingeniero? Con respecto a la semilla de soja, este año tuvimos una sorpresa, ¿no? Siempre nos gusta y es nuestro gran estímulo ver cómo vincular las características de las semillas que están ingresando al laboratorio con los fenómenos climáticos que sucedieron durante el ciclo de cultivo. Este año las primeras semillas, sobre todo las hojas de primera, observamos tegumentos arrugados, en su mayoría, la mayoría de las muestras. Empezamos a relacionarlo con el episodio de sequía que hubo en enero, febrero, que se cortó el agua, y nos dimos cuenta que las semillas en febrero, que estaban en estado fisiológico, verdes, con el doble de volumen original, con mucha humedad, al quedarse el suelo, o donde el suelo se quedó sin agua, el cultivo se secó de repente. Al secarse de repente, la semilla se arruga, el tegumento se arruga, y donde se arruga, si justo está la radícula, que es un pelito de 2-3 milímetros de largo por 1 milímetro de fino, si se secó de golpe, se corta, y lo que estamos viendo en los PG, los primeros PG que están llegando, son sojas de primera con problemas en la raíz primaria, y PG que en muchos casos no llegan al 60%, ¿no? Con lo que eso implica para replantearse y ir viendo con tiempo la calidad de las semillas que tenemos almacenadas.